Tres pasos para amar intencionalmente a Dios con nuestra mente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto, Félix Badilla, en este espacio que le he llamado El éxito es diferente para todos. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a acompañar, nos va a contar su historia, nos va a contar cuál es ese propósito que tiene para hacer lo que hace, nos va a contar qué define como éxito y además nos va a enseñar estos tres pasos para ser intencionales con Dios en nuestra mente. Y acá vamos a compartir un poco de lo que ha significado un proyecto que está desarrollando. Y bueno, hoy tengo el privilegio de compartirles a ustedes el libro que recién ha publicado. Y vamos a invitar a Rebeca Conejo, que nos trae corazón, alma y mente, cómo ser intencionales en amar a Dios con todo. Y bueno, voy a compartir un poco de quién es Rebeca. Es la autora, escritora de Corazón, alma y mente. Es diseñadora audiovisual y le encanta el arte, el cine y los viajes, comer y tomar café. Dice que tiene el llamado a compartir con nosotros sobre lo increíble del amor de Dios sin religión. También como alma creativa se ve reflejado en un libro y mañana puede ser una pintura, una obra de teatro, incluso hasta una película, incluyendo a Dios soñando en grande, que todo lo puede. Ahora sí, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo te sentís el día de hoy? Ay, muy honrada, muchas gracias por invitarme. De verdad, a compartir sobre este proyecto, este bebé. Ujú. Y contame cuál es esa historia que te ha llevado a estar donde estás hoy y cuál ha sido esa trayectoria. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Muy honrada de verdad de estar aquí, de contarles un poquito. Bueno, yo creo que la historia de todos está conformada de muchas categorías, ¿verdad? Puede ser, yo les puedo empezar aquí a contar de mi historia profesional, por ejemplo, que estudié, en qué he trabajado, o les puedo contar de mi familia, de dónde vengo, dónde nací, dónde he vivido, ¿verdad? Todo eso. Pero bueno, hoy quiero enfocarme más en contarles una parte que todos nosotros tenemos, que es la parte espiritual, ¿verdad? Ese camino espiritual y en lo personal creo que no debería ser como una categoría de nuestra vida, sino que más bien debería ser como esa base de todo, ¿verdad? Que influye en todas las demás categorías, que influye en mi trabajo, que influye en la familia, etcétera. Pero no siempre es así, ¿verdad? Y en mi caso nunca, no fue así siempre. Eh, de hecho, mi historia es más que todo como una aventura o una travesía, se puede decir, ¿verdad? Y bueno, yo sí nací en una familia creyente que siempre, ¿verdad? Me llevaron a la iglesia donde yo aprendía, escuchaba, yo misma decía que yo creía en Dios y todo, pero siempre fue como lo explico, como una categoría de mis fines de semana, nada más, ¿verdad? Ya el resto de la semana, Dios no se transmitía en nada lo que yo hacía, eh, no se reflejaba. eh, y era más como un club social, la iglesia, todo eso, era mi relación espiritual con Dios era muy superficial y muy mediocre, tristemente, ¿verdad? Hasta que, bueno, pasé por una prueba que ahí fue donde, bueno, yo tuve dos opciones, ¿verdad? Uno, resentirme con Dios y alejarme de todo eso, ¿verdad? O poner en práctica por primera vez en mi vida lo que yo siempre decía que creía, ¿verdad? Que era en Dios. Entonces, tomé la decisión de buscarlo con todo mi corazón y confiar en eso que yo decía que existía y que yo había depositado mi creencia en él, ¿verdad? Y bueno, para ese momento de mi vida se me vienen siempre dos versículos a la mente, que es Oseas 2:14. Dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y el segundo es Jeremías 29:12 y 13, que dice, entonces me invocaréis
y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, en ambos versículos vemos que Dios nos lleva al desierto. En mi caso, me llevó al desierto y habló a mi corazón. Y también eso hizo que yo lo buscara de todo corazón, ¿verdad? No, no fui yo, fue Dios a través de esa prueba, ¿verdad? Entonces, sí hubo como un antes y un después en mi vida espiritual de ese momento, ¿verdad? Dios pasó de ser una categoría a ser ya la base, a ser todo, ¿verdad? Que ya influyera en todas las demás. Y bueno, en ese tiempo descubrí un montón de hábitos, de recursos, de maneras prácticas de cómo buscarlo y, y escuchar su voz, que son las que, bueno, las que propongo aquí en el libro, que las escribí para compartirlas con todos ustedes. Y bueno, y para cuando ya después salió el sol, ¿verdad? Después de la prueba, cómo seguir, ¿verdad? En esa relación de amor, cómo no olvidarnos de Dios, porque, uy, ya, contestó nuestras oraciones, ya, ¿verdad? Me hizo salir de esa prueba, no, sino cómo continuar y crecer, ¿verdad? En esa relación con Él. Qué buena Ujú. historia, increíble cómo Dios transforma nuestros corazones. Sé que cada uno tiene esa historia con Dios, esa historia que está trabajando para ir más hacia ese propósito y ese llamado que tiene para cada uno de nosotros, que el llamado es ser luz, ¿verdad? Creo que al final le ponemos mística a ese llamado que tenemos, a ese propósito, pero en su palabra está que lo más importante es sembrar esa semilla del corazón de las personas para que el amor de Dios crezca en ellos a través de Jesús, Ujú. siempre y cuando llevemos el mensaje de Jesús, ¿verdad? El de la salvación. Y ese es el propósito más grande que todos tenemos. Exacto. Importantísimo desarrollar también nuestra convicción en Él a través de las pruebas y las circunstancias como vos, porque en su momento fue un acto decisivo para categorizar, como decías, a Jesús en tus prioridades, ¿verdad? Porque al final te diste cuenta la manera incondicional que Jesús te ama y que a partir de ahí se volvió una prioridad en tu vida. Y hoy tienes un propósito más allá, que es el que estás aplicando ahorita, que es dar esa forma de conexión con Dios a través de Jesús por medio de tus prácticas, por medio de tus hábitos. Y eso es el significado de tu propósito, ¿verdad? Que estás aplicando lo que Dios te ha dado como talentos, te ha dado como fortalezas, inclusive como debilidades, esa ficha perfecta de rompecabezas gigante de Dios, en donde solo tú estás capacitada, porque la idea es empezar a desarrollar muchas cosas con Dios para cumplir ese llamado que solo tú tienes y que nadie, absolutamente nadie más puede hacer si no eres tú. Entonces, qué tan exclusivo es el Señor con cada uno, ¿verdad? Ujú. Y importante esta motivación. Todos tenemos esa historia con Dios, Ujú. dejarla de lado y simplemente nuestra historia no va a tener sentido, pero le podemos sumar la historia de nuestra vida desarrollada de los principios que Jesús nos enseña y que nos hace seguidores de Él. ¿Qué tanta diferencia puede llegar a hacer en nuestras vidas? ¿Qué impacto puede tener Jesús en mi vida y en el plan perfecto de sembrar esa semilla en muchos otros para que ese amor de Jesús crezca en ellos también? Estaba escuchando videos acerca de la venida de Jesús y quería mencionar esto porque creo que es demasiado importante, ¿verdad? A veces se nos olvida, tenemos que estar preparados porque Jesús viene pronto. Eso lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo, pero cada vez se está acercando la venida de Jesús. ¿Y cuántos creemos que Él viene pronto y cuántos anhelamos su venida? Ven Jesús, eso es lo que creemos y anhelamos que Él regrese por nosotros, por su iglesia. Contaros un poco de cuál es ese propósito que tienes para hacer lo que estás haciendo y qué te motiva día a día. Bueno, sí, creo que es eso, es como yo vuelvo a ver atrás a la persona religiosa que yo era, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? A veces puede ser que todo esto con Dios se vuelve pura religión y puro costumbre y cultura, etcétera. Y ya, vivimos así en automático el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, creo que mi motivación es como decir que
y gritarle al mundo que no es así, ¿verdad? Que no tiene que ser así, que es como una relación de amistad, una relación de pareja, una relación con un familiar, ¿verdad? Que uno tiene que, que, bueno, es la relación con el creador del universo, con el rey de reyes, o sea, y con el que nos ama y nunca nos va a fallar, ¿verdad? Eh, nos ama sobre todas las cosas y que no tiene que ser religioso, no tiene que ser una religión, es una relación sincera y íntima y es diferente para cada uno, ¿verdad? Porque Dios se adapta a la personalidad de cada uno, se adapta a su agenda, a sus gustos, a todo, ¿verdad? Y es tan hermosa realmente esta relación, ¿verdad? Que yo quiero que la gente la experimente y no se quede solo con, o sea, que no se vuelva una religión, ¿verdad? Que hay no tiene que ser eso, hay mucho más que experimentar de Dios. Dios es hermoso. Eh, hay una frase que me encanta que, bueno, es de la escritora Anne Boskamp y ella dice que cuando Dios es útil para mí, yo quiero que mi mundo cambie, pero cuando Él es últimamente hermoso para mí, es mi corazón el que cambia y eso hace que cambie mi mundo. ¿Verdad? Entonces, yo siento que muchas veces Dios es nada más útil para nosotros, ¿verdad? Es cuando necesito que me saque de algo, de alguna prueba, cuando necesito que me dé salud, cuando necesito que actúe en tal cosa. Y no, Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Dios no vino a cambiar nuestras circunstancias, vino a cambiar nuestro corazón y hay tanto que Dios nos puede dar, que nos promete en su palabra, en la Biblia, ¿verdad? Y que tal vez no estamos experimentando por no ser intencionales en amarlo con todo lo que somos. Entonces creo que eso es lo que me motiva, ¿verdad? Como el querer que las personas de verdad lleguen a experimentar eso tan hermoso, tan profundo y que lo disfruten, ¿verdad? Y que de verdad lleguen a tener todos los beneficios que se tiene de tener una relación con Dios profunda. Muy bien, gracias por compartirnos ese propósito que tienes para hacer esto, ¿verdad? Este llamado al que Dios te ha hecho, pero a partir de tu experiencia, porque vos decís, yo fui una persona súper religiosa, pero hoy vengo a romper cualquier barrera o límite que en su momento había impuesto por mi religiosidad, ¿verdad? Y siempre recuerdo una frase que me gusta, es que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, ¿verdad? Entonces hay una línea muy delgada en pasar de un lado a otro, ¿verdad? Pero también muy ancha porque es muy difícil, ¿verdad? Llegar a poder romper todas esas barreras a menos de que Jesús las llegue a romper y que seamos convencidos por eso. Creo que a todos nos pasa. Yo recuerdo antes que tenía mucho conflicto con los católicos. Por algún motivo, yo los criticaba y también criticaba a los bautistas, a mis amigos, que los veía siempre con una serie de reglas. Luego el Señor fue quebrando mi corazón para ver con ojos de amor y gracia a ese tipo de personas que seguían ese tipo de religión, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que cada uno de ellos tenía su propia relación con Dios, tenía su convicción y Dios tenía que trabajar con ellos en ciertas áreas, sí, pero de alguna forma expresaban su amor y su convicción de la forma en la que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Y cuando conocí muchas personas con una convicción de Jesús diferente, tal vez a la mía, pero con el mismo objetivo, con el mismo principio, mi venda se cayó y yo dije, wow, qué tan chiva que Dios tiene, llamémoslo, diversidad, digamos, de formas, pero siempre con el principio que es Jesús, ¿verdad? A partir de ahí mis convicciones hicieron aún más una apertura en mi mente que me permitió abordar a este tipo de personas, ¿verdad? Conociendo desde su trasfondo. Por ejemplo, cuando preguntas
a alguien que no quiere nada con Dios, cuando hablas de Jesús con tu experiencia, a alguien que al final dice ser ateo o agnóstico, la importancia de hablar con ellos es saber por qué piensan de esa forma. Y a partir de ahí vos puedes entender su mundo, puedes ir guiado, ¿verdad? A lo que realmente fue su conflicto en aquel entonces, ¿verdad? Por alguna mala experiencia, porque en algún momento, como decían, tenemos un Dios bombero que cuando lo llamamos y de ahí no apareció esta vez, entonces ya nos resentimos con él y ya tuvimos un conflicto en su existencia porque nunca nos ayudó cuando ocupamos. ¿Verdad? Y eso, todo eso hace conflictos que al final nos, nos destruyen nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque nos han enseñado de la forma que no estamos tan acostumbrados y precisamente tu proyecto, tu ejemplo viene a destruir cualquier paradigma, ¿verdad? Así que te felicito por eso, porque estuve viendo un poco de todas las recomendaciones que hacen en el libro, en las últimas páginas, los recursos que tenés impresionantes y también más allá de la pasión que tiene Dios por las naciones, ¿verdad? Por todas las etnias, por todas las personas que no conocen de Jesús y que al final es nuestro llamado, ¿verdad? Ir a ser discípulos a todas las naciones y a bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y al final que se dé a conocer estas buenas noticias. Contanos un poquito de lo que consideras éxito y si tenés algún ejemplo de qué es éxito para vos. Ok, para mí el éxito es estar cumpliendo en su totalidad el propósito que Dios tiene para mí en este momento de mi vida. Porque se puede ver, creo que, bueno, ¿verdad? Como hablábamos, el propósito para los que creemos en Dios, ¿verdad? Para los hijos de Dios es que lo glorifiquemos a Él, ¿verdad? Ese es el propósito común de todos, pero se ve diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese glorificar no es el mismo, no lo vas a hacer igual vos que yo, ¿verdad? Entonces, porque todos tenemos nuestras diferentes pasiones, cosas que nos gustan hacer, fortalezas, ¿verdad? Entonces, y digamos, el propósito que yo siento ahorita en esta etapa de mi vida no es la misma que va a ser dentro de 10 años, ¿verdad? Puede cambiar. Entonces, creo que lo importante o donde yo me siento exitosa es cuando reconozco ese propósito y lo estoy cumpliendo a su totalidad, ¿verdad? Bueno, con todo el potencial que se le pueda dar en esa etapa de mi vida. Un ejemplo puede ser este libro, ¿verdad? Este proyecto. Por ejemplo, te cuento que yo sentía muchísimo, hace muchísimos años, este, el, el que yo tenía que escribirlo, ¿verdad? Dios me lo viene diciendo desde hace un montón, como tal vez desde hace unos 5 años, puede ser. Y bueno, y como todo, ¿verdad? Bueno, primero, yo no soy escritora, ¿verdad? Esa no era mi carrera o mi profesión o lo que había estudiado. Entonces yo, bueno, ¿y cómo se escribe un libro? Primero, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Segundo, no tenía el hábito de escribir en las ocupaciones, el trabajo, etcétera, ¿verdad? Siempre uno pone excusas. Y así pasaron los años y yo iba posponiendo esto que yo sentía que tenía que hacer, que Dios me estaba diciendo. Y bueno, llegó a un punto donde yo le dije a Dios que me diera tiempo para escribir el libro porque no tenía tiempo para hacerlo. Y bueno, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con lo que uno le pide a Dios también, porque lo que hizo fue que eh, me despidieron del trabajo en ese momento y entonces ya no tenía excusa, ¿verdad? Ya tenía todo el tiempo libre del mundo para escribirlo. Y bueno, y te lo cuento como un caso de éxito porque realmente sí aproveché ese tiempo para terminarlo y ya yo había empezado un poco, pero bueno, en ese receso laboral lo terminé y, y yo venía desde hace mucho tiempo pidiéndole un trabajo muy específico a Dios, ¿verdad? Eran con puntos muy exigentes
y, y apenas lo terminé, y bueno, lo mandé a la filóloga y todo, eh, el día siguiente ya tenía trabajo, ¿verdad? Y tenía ese trabajo que yo le había pedido específicamente a Dios, que o sea, que mis amigas y mi esposo y todo el mundo me decían, es imposible, eso que usted le está pidiendo a Dios es demasiado, ¿verdad? Y yo, y él me lo dio, ¿verdad? Me lo dio, y entonces siento mm, que, ¿verdad? Que es como que Dios me lo quería dar desde hace mucho, pero él quería ver ese paso de fe, ese pequeño paso de obediencia y también el hecho de que yo no sabía el proceso de cómo escribir un libro y él poco a poco, así digamos, nada más, yo siento el hecho de sentarme y escribir un día, escribir otra página otro día, averiguarme de imprentas o del siguiente paso, ahí poco a poco, él me fue abriendo las puertas y, y ahora yo no lo puedo creer, ¿verdad? No puedo creer cómo saqué este libro. Hace 5 años no tenía ni idea de cómo hacerlo y bueno, y aquí está, ¿verdad? Entonces es Dios, definitivamente, es Dios abriéndole las puertas a uno, haciéndole el camino. Creo que lo único que uno necesita es dar así como pequeños pasos de obediencia, pequeños pasos de fe en esa dirección y en ese propósito que uno siente que es el que tiene que estar cumpliendo en este momento de la vida. Demasiadas gracias por abrir el corazón y contar cuál es ese éxito para ti. Realmente la intención de este podcast es que creamos que el éxito es diferente para todos, pero más allá de eso, ¿cuál es ese éxito eterno que es el más importante de todos? Porque nada nos sirve ganar al mundo si perdemos nuestra vida eterna. Entonces ahí es donde yo coincido con vos y de verdad que gracias porque sé que todos tenemos un éxito y todos tenemos un éxito distinto en la eternidad, ¿verdad? Pero más allá es tener esa misma convicción que todo lo que hacemos Ujú, es para el Señor, que todo es hacia la gran comisión, que todo es a sembrar semillas en Jesús, ¿verdad? En su llamado. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras pasiones, con los dones, talentos que nos ha dado, con todo. Así cumplimos ese propósito eterno, un éxito eterno ujú, que al final es el que tiene más recompensa. No hagamos en la tierra, dice la escritura, no tesoros en el cielo, ujú. donde ahí nadie se lo roba, Ajá. ¿verdad? Entonces, qué éxito más grande es invertir en el cielo, invertir en los propósitos de Dios y estar satisfechos por haber cumplido, como vos decías. Ujú. Cumplí ese llamado para el que el Señor me ha puesto y qué éxito más grande podría ser ese. Y contanos un poco qué nos quieras enseñar, aparte de ya lo que hemos aprendido con vos, cuáles son esos 3 pasos para amar intencionalmente a Dios con nuestra mente. Contanos. Bueno, no les quería spoilear todo el libro, ¿verdad? Pero en el libro sí, entonces vemos pasos concretos para amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a dar un mini resumen de cómo amar a Dios, cuáles son esos pasos para amar a Dios con nuestra mente, que es donde nace todo nuestro intelecto y nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, bueno, el paso número uno es el esfuerzo diario y constante a través del tiempo que tenemos que tener. ¿Esfuerzo en qué? Bueno, en amar a Dios, ¿verdad? En lo espiritual, en sacar un tiempo para Dios, em, ponerlo en nuestra agenda, ¿verdad? De verdad cumplirlo, hacerle un espacio en todas nuestras ocupaciones. Em, Mucha gente a mí me dice, como es que yo no soy así, yo no soy espiritual, o, ay, es que yo no tengo esa pasión, yo no, eh, no, ¿verdad? No soy. Y en realidad nadie es así, ¿verdad? Nadie, o sea, pongamos el ejemplo del ejercicio o de alguien, ¿verdad? Que se cuida mucho y que ¿verdad? Está súper fit y come súper bien y tiene excelente salud y condición física, no nació así.
esa persona hizo un esfuerzo intencional y no solo una vez, lo ha hecho constante a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, no hay crecimiento espiritual automático. Más bien, la Biblia dice que nuestra mente siempre va a ir directo hacia el mal. Y, ¿verdad? Y lo vemos. Nos levantamos y todo lo que vemos en redes sociales o lo que vemos en la tele o las conversaciones que tenemos con las personas, ¿verdad? Tal vez no son edificantes o no son llenas de Dios, claramente, ¿verdad? La mayoría de cosas siempre, ¿verdad? Más bien lo que hacen es meternos basura y es no meternos a Dios, ¿verdad? Tristemente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y no solo un esfuerzo, sino que sea algo constante a través del tiempo, ¿verdad? Yo ahorita estoy tratando de hacerlo con, con, con el ejercicio, ¿verdad? Me cuesta muchísimo porque, bueno, ha sido un área que he luchado y tengo que levantarme y luchar con mi mente y decir, Rebeca, tiene que ir hoy al gimnasio, tiene que hacerlo. Yo lo aparto en mi agenda, digo que no a seguir durmiendo o a salir o a, no sé, cualquier otra cosa, ¿verdad? Y así igual tiene que ser con Dios si realmente queremos ver un crecimiento, un cambio. Y bueno, hay un concepto que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad o la flexibilidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a los cambios y esto se logra a través de activaciones sucesivas a través del tiempo, ¿verdad? Acciones constantes a través del tiempo. Entonces, la capacidad que tenemos de moldear nuestro propio cerebro y eso, ¿verdad? Lo podemos hacer con hábitos diarios, pero tiene que ser un esfuerzo ¿verdad? Constante. Entonces, ese es el paso número uno. No hay crecimiento espiritual automático. Hay que hacer un esfuerzo. El segundo es cuidar y ser intencionales también con todo lo que entra por nuestros oídos y por nuestra vista. ¿Por qué nuestros oídos y nuestra vista? Porque, bueno, nuestra mente tiene dos procesos. El primero es un proceso corporizado, que es que necesitamos de nuestro cuerpo para aprender. O sea, aprendemos de lo que olemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Así se va moldeando nuestro cerebro. Y lo segundo es un proceso relacional. Entonces, eso es que nuestra mente aprende del ambiente y de las personas que nos rodean. Entonces, esa frase de dime con quién andas y te diré quién eres es ciertísima, ¿verdad? Todo eso nos afecta. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con quién nos relacionamos, con quién pasamos más tiempo y qué entra, qué vemos en redes sociales, qué vemos en televisión, las conversaciones que tenemos, la música que escuchamos, los podcasts, los audiolibros, no sé, cualquier cosa que entre por nuestra mente, por nuestros oídos y por nuestra vista, va a afectar nuestra mente. Y de ahí se va a decidir, ¿verdad?, qué amamos en realidad. Entonces, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hay que hacerlo nuevo, no en automático, no lo que el mundo nos ofrece automáticamente, sino que sí, de verdad, tenemos que cambiarlo. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, yo los quiero retar, digamos, a que ustedes solo hoy analicen solo su día de hoy, desde que se levantaron hasta este momento, piensen qué entró por su vista y por sus oídos, ¿verdad? ¿Con quién hablaron? ¿Qué vieron en redes sociales? Eh, ¿Con quién estuvieron? ¿Verdad? Y pongan en una balanza, ¿verdad? ¿Fue positivo para mí? ¿Me acercó más a Dios o no? ¿Verdad? O si saqué un tiempito para que por mi mente, por mi vista o por mis oídos entrara algo de la palabra de Dios, ¿verdad? Algo que sea verdad. Entonces, bueno, ese es el segundo paso. Y el tercero es llenarnos del conocimiento de Dios.
Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, ¿verdad? Siempre dicen que los excesos son malos, pero según este versículo, la palabra de Dios no, en exceso no es mala, ¿verdad? Más bien dice que more en abundancia. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque en realidad lo que nosotros alimentemos más es lo que va a salir de nosotros. Entonces, si alimentamos más el espíritu, es lo que va a salir. Entonces, por eso debe ser abundante. ¿Y por qué la palabra de Dios? Proverbios 2:10 dice que cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción, o sea, ese discernimiento que usted va a adquirir por tener esa sabiduría, lo va a guardar y lo va a preservar la inteligencia para librarnos del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Entonces, solo así, solo teniendo la sabiduría, porque dice Proverbios también que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, mientras más conozcamos a Jehová, más conozcamos su palabra, más lo vamos a respetar y a temer y a conocer y a hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces, por eso tiene que ser en abundancia, ¿verdad? Y de ahí viene la inteligencia, de ahí va a venir ese discernimiento. Entonces, llénense de la palabra de Dios todo lo que puedan, eh, y eso los va a hacer inteligentes, ¿verdad? Los va a hacer, y tiene que ser a ese nivel, ¿verdad? Vean que dice cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia llegue a ser grata, o sea, que ustedes lo lleguen a disfrutar, ¿verdad? Como David, que en los Salmos uno lee que dice, te anhelo, Señor, tengo sed de ti, me haces falta, te necesito, ¿verdad? A ese nivel tenemos que llegar y, ¿verdad? Y vuelvo al ejemplo del ejercicio. Hay gente que yo admiro muchísimo porque es como, uy, hoy no hice ejercicio, me hizo falta, o, ¿verdad? Yo quiero llegar a ese nivel. Y así tiene que ser igual con Dios, que si un día no nos llenamos de Él, que de verdad ya tengamos sed, ¿verdad? Como tenía David. Wow, qué buenos esos principios que Dios ha puesto en tu corazón y que ha transformado tu vida, ¿verdad? Espiritual. Y hago tal vez una conclusión de lo que has dicho. El primero debería ser hábitos. Impresionantemente, los hábitos. Recuerdo una frase que dice que la grandeza se encuentra en las pequeñas cosas que hacemos de manera constante. Ujú, Entonces, imagínate qué podamos hacer espiritualmente si entendemos el principio ujú, de crear el hábito espiritual, el hábito de la oración, de la lectura de su palabra, ujú, entre otros hábitos que también son importantes, como estar en comunidad con otras personas, que ujú, eso también es parte de cómo estamos configurados, ¿verdad? Es ujú. tener también otras personas que puedan alimentar nuestra fe, ¿verdad? Como carboncitos que si nos Sí, alejamos, nos enfriamos, ¿verdad? Es correcto. un principio muy bueno. Después, la influencia. Efectivamente, esta influencia que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Y recuerdo mucho la palabra corazón en la escritura, que creo que en la traducción de su lenguaje original no solamente es un corazón de carne, ¿verdad? Sino que habla de todo nuestro Ujú, ser, de nuestras emociones, de nuestras acciones, nuestras actitudes. Y, y eso hace que nosotros tengamos que cuidar ese corazón, ¿verdad? Que al final está incluida nuestra mente. ujú, Entonces es todo. Y así como dice la escritura, ¿verdad? Que hay que cuidar el corazón porque de él mana la vida. Imagínate ujú. qué puede salir de nuestro corazón dependiendo de lo que vemos y escuchamos. Sí. Y, y la última, no se aparte de todo, acá este libro de la ley, así como dice Josué 1:9, ¿verdad? Porque de día y de noche Medita. meditarás en él. Y es el versículo que más a mí me impacta porque literal la escritura es ese manual de vida. Y si Ujú, estamos llenos de palabras, tenemos la espada, así como dice en su palabra, que tenemos una armadura. Y la palabra es esa con la que nos podemos defender, ¿verdad? Imagínense todos esos ataques espirituales que tenemos y que con la escritura podamos hacerles así, ¿verdad? Y poder cortar con eso. Inclusive Jesús, cuando fue tentado, llegó a tener
interacciones con el enemigo, con Satanás, y lo único que él respondía es porque mi palabra dice, y la palabra dice, Mm. escrito está, muy bien, Y excelente. quiero aclarar, ¿verdad? Que no tiene que ser todo de una vez, ¿verdad? Obviamente, porque si no nos abrumamos, ¿verdad? Pero es eso que decíamos, aunque sea un poquito, que vayamos metiendo de Dios todos los días, ¿verdad? Aunque sea un versículo que leamos, aunque sea una oración, ¿verdad? Escuchemos algo de la Biblia, ¿verdad? Poco a poco irlo metiendo, ya eso es un paso de obediencia, ya eso es intencionalidad, ya eso es fe, es creer, es decirle a Dios, creo en usted y creo que su palabra dice la verdad y por eso me quiero llenar de usted. Y, y aunque me cueste, voy a ir ahí poquito a poco, ¿verdad? Yo estoy haciendo eso con el gimnasio, estoy, ¿verdad? No me estoy abrumando y ir 2 horas ahí a morir, sino que, bueno, si lo logro 3 veces a la semana, ya es un éxito, ¿verdad? Pero estoy tratando de ser intencional y aunque sea ir media hora, pero lo hice algo diferente y así tiene que ser con Dios, ¿verdad? No, no se abrumen, no se exijan demasiado, ¿verdad? Vayan poco a poco, ¿verdad? Dios no les interesa, no le interesa el sacrificio y como decíamos, la religiosidad, sino lo que quiere es ver la intención de su corazón y ese deseo de ustedes en su corazón de conocerlo más y de amarlo. Muy bien, y también importante para crear estos hábitos, para ser influyentes en lo que vemos y oímos y para la palabra, es que tanto nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos ir ajustando cada vez más nuestra relación con Dios, Ujú. poniéndola en primer lugar para que todo lo demás, dice la escritura, venga por añadidura. Y qué bonito es tener una conversación donde cada vez que salga algo, siempre esté un versículo en nuestra mente, en nuestra palabra, en nuestra forma de expresarnos, porque ahí es donde decimos qué tan chiva, qué tan bonita es la escritura, porque tiene para todo, tiene para diferentes escenarios y circunstancias, y ahí está. Descubran ese tesoro gigante que es la escritura y van a ver que van a hacer cambios impresionantes. Hay una frase que me gustó mucho una vez que se la escuché a alguien que decía, llámeme mentiroso, si en 30 días usted leyendo la escritura algo cambia, tiene que cambiar, es seguro que vas a cambiar en Sí. 30 días es leyendo la palabra. Llámeme mentiroso, me atrevo a decir que me llamen mentiroso para que ustedes experimenten y puedan ver estos cambios que transforman nuestro corazón y que nos hacen más cerca cada vez, porque esas son las palabras, esa es el alimento, dice también un versículo que Jesús habla ahí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ujú. Muy bien, excelente, demasiadas gracias y te felicito porque eres un ejemplo a seguir realmente, Muchas ya gracias. que, ya que todos hemos sido llamados y sabes, puedes compartir de Jesús y de tu amor incondicional con Dios a través de algo tangible como esto, que personas de todo el mundo pueden llegar a tenerlo, ¿verdad? A descubrirlo. Y también el reconocer que está dispuesto en Amazon para que compren por ahí. Demasiadas gracias. Y ya para cerrar, Rebeca, quería pedirte si tenés alguna frase, yo sé que ya dijiste algunas, o puedas compartirnos un mensaje de cierre, Sí, motivador, contanos. bueno, esto este consejo que les voy a dar, esta frase, viene de dos versículos, inspirada en dos versículos, en Efesios 2:14 y en Mateo 6:33. Muchas veces nos preguntamos o pasamos, ¿verdad? Diciéndonos, uy, ¿cuál será el propósito de Dios para mí? ¿Cuál será el siguiente paso que tengo que dar? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Nos abrumamos muchas veces con esa pregunta y yo les quiero aconsejar que nada más enfóquense,
nada más en buscar a Dios en primer lugar. Hagan de Dios su prioridad y nada más preocúpense por eso, ¿verdad? Todo lo demás, eh, el ponerlo a Él en primer lugar en sus vidas, eso va a lograr que Él llene por completo sus almas y los va a ir preparando y guiando para esos sueños y esos proyectos que Él ya tiene para cada uno de ustedes. ¿Verdad? Dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces nada más métanse en la palabra y eso es todo. Ahí Él les va a alumbrar todo lo demás. Quiero agregar que a veces, o podríamos decir que puede ser un ejemplo un poco gráfico, que tenemos un pastel de cumpleaños, digámoslo así, y que al final, si Dios es nuestro centro, podemos ir observando que Él va añadiendo todo, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí, también como dice la escritura, Él añade todo para los que a Él le amamos, entonces añade luz, le añade las candelas y todo lo que tenga el pastel para verse excelente, pero sabiendo que ese centro del pastel es Dios y lo que está ahí. Ujú. Y ya gracias de verdad por este espacio, por sacar el tiempo, por contarnos un poquito de vos, por darnos esta enseñanza. Y también la intención es sembrar semillitas en un corazón, que ese es el proyecto más grande, porque de ahí pueden hacer un árbol gigante, porque la palabra de Dios dice la escritura que no vuelve vacía. Entonces sabemos que sembramos en corazones, somos sembradores de semillas y el Señor es el que se encarga de hacer Amén. que crezca. Así que Sí. demasiadas gracias, mis mejores deseos para que esto se extienda muchísimo más. Sos un ejemplo. Ah, no, Gracias porque nos das esta lección de vida y a seguir corriendo. sí, no, hombre, Félix, demasiadas gracias a vos más bien por invitarme, por el espacio también y por ayudarme a promocionar este proyecto. De verdad, muchas gracias y muy honrada de estar acá. Pura vida, que tengan feliz día y que lo pasen súper bien. Esto ha sido un episodio más del éxito es diferente para todos. Nos vemos en el próximo. Pura vida.